y las moscas, vamos a lanzar una pregunta casi filosófica, pero que tiene entretenidos a muchos ciudadanos, sobre votar o no votar en el próximo proceso de revocación del mandato. No solamente es un asunto, obviamente, de entretenimiento, sino también es un asunto vital para la democracia en México. Me acompaña Paula Sofía Vázquez, ella es especialista en temas electorales. Paula, muchísimas gracias por estar y tomar esta llamada, esta videoconferencia. Hola, Guillermo, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Oye, bueno, pues lo primero que te preguntaría, vámonos, digamos, de lo general a lo particular. ¿Por qué no nos ayudas a aclarar qué es esto de la revocación del mandato? ¿Qué clase de figura jurídica electoral es? Bueno, en teoría es la revocación de mandato es una cosa particular. Es una exportación de los sistemas parlamentarios en los que los primeros ministros siempre están sujetos a que tengan la confianza de sus pares y de los ciudadanos para seguir continuando ejerciendo las funciones de gobierno. Y pues la revocación de mandato es una especie de importación de estos sistemas parlamentarios a los sistemas presidenciales, en los que tú puedes definir que los titulares de los ejecutivos, porque pues no solo es el presidente, también pueden ser gobernadores o autoridades en un ámbito local, subnacional, puedan o no continuar para el cargo por el tiempo por el que han sido electos. Es una figura que pues la verdad es que tiene poco aquí en México. Tampoco es una figura muy extendida en el mundo, porque los sistemas presidenciales generalmente no la contienen. La contienen pocos sistemas presidenciales, la contiene Uruguay, Venezuela, creo que Bolivia también tiene ejercicios de revocación de mandato, pero pues y ahora pues México, ¿no? O sea, México la tiene a partir de... En 2009 empezó la discusión, no sé si recuerdan como ese parteaguas que fue toda la discusión de incluir más figuras de democracia directa, de lo que se denomina democracia directa, que pues básicamente es una teoría que sigue rapidísimo, es que los ciudadanos decían... No queremos ser unos ciudadanos que estén pasivos en 6 años y que vayamos a las elecciones y todo el demás tiempo no tengamos ningún mecanismo de incidencia y luego otra vez en 6 años. Y entonces pues se incluyeron todos como pool de figuras de democracia directa, que es la revocación, la iniciativa ciudadana, la consulta, entran como en este pool. Y pues Perdón, una pregunta. ¿Quién fue quien estaba empujando estos instrumentos? Es una cosa muy interesante porque lo empiezan a empujar los ciudadanos, pero luego también hacen al mismo tiempo, en ese entonces Calderón hace una propuesta de una reforma política que tenía 10 puntos entre los que se incluía no la revocación, pero sí otros mecanismos de democracia directa. Y después de eso también el PRI lanzó una iniciativa y después de eso el PRD lanzó una iniciativa, el PRD sí mete la revocación y entonces empieza a ser ya una discusión que pues la verdad es que fue una discusión democráticamente muy rica porque participan todos los actores políticos, incluso los ciudadanos organizaron en su momento foros, explicaciones, qué se quería meter, qué no se quería meter. De ahí caminó la cosa, caminó a una reforma primero constitucional. Y más adelante, ya muy más adelante, porque la revocación, la ley de la revocación salió en 2019, las leyes secundarias. Pero sí, entre 2010 y 2012 se empiezan a meter todas estas iniciativas, se empiezan a meter a la Constitución, ¿no? O sea, de que existen estos ejercicios, se reconocen estos ejercicios. Y pues ya el cómo los vamos a hacer se va dejando hacia más adelante, se van a ir definiendo en distintos momentos, pero pues nada, ¿no? O sea, ya hoy llegamos a 2022 con una ley, con un reconocimiento constitucional a que tienes derecho a votar, no solo en las elecciones, sino en todos estos mecanismos de democracia directa. Y además, pues que existe ya una ley que te dice más o menos cómo se tiene que llevar a cabo este ejercicio de revocación. Solamente para continuar un momentito más con el tema más histórico, ¿recuerdas los argumentos en favor o en contra de la introducción de estos instrumentos? No hay que olvidar que México es un país que ha transitado
a un sistema más democrático, particularmente a partir del 2000, y estamos acumulando pues mucha riqueza y conocimiento y también legislación alrededor de estos temas, y eran temas pues relativamente nuevos, obviamente. Entonces quería simplemente saber qué se discutía en favor o en contra. La discusión en contra sigue siendo, o sea, los argumentos en contra siguen siendo exactamente los mismos, que es uno, que pues tú eliges a tus gobernantes por un cierto periodo, ¿no? Exacto, y que entonces ya. pues, y que es puedes un periodo luego que además, votar, exacto. ajá, no está hecho así, ¿no? O sea, como que está pensado en cuánto tiempo te da para hacer, para ejecutar un propio plan de gobierno, para poder generar resultados, para poder generar incluso pues una identidad, un sello personal en tu gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuánto tiempo te tardarías en gobernar bien, ¿no? Más o menos. Y la otra es que lo que decían es que es un problema, que eso ya si quieres lo vemos como en el último de los casos, porque cuando veamos como cuáles son los efectos, pues también uno siempre tiene que pensar no solo en el ejercicio, sino en las consecuencias del ejercicio, ¿no? Y entonces, pues en la discusión teórica lo que decían es un problema de gobernabilidad, o sea, puede ser un problema de gobernabilidad desde dos miradores. El primero, que tu oposición siempre te esté pidiendo ejercicios de revocación. Okay. Y que entonces no puedas, que es lo que pasa un poco en los regímenes parlamentarios, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el caso de España, en el que se tardaron años en tener un gobierno, porque y le quitaban la confianza, y otro. Entonces, que eso pues genera un problema de gobernabilidad cuando tienes oposiciones fuertes que te pueden estar pegando todo el tiempo. Y la segunda es, pues, ¿qué pasa si sí lo logras, no? Que ahí ya si vemos como un poco la puntualización de los mecanismos de control, en México justo por eso se hizo una ley con unos mecanismos de control muy estrictos, ¿no? O sea, que fuera muy difícil lograrlo. Porque lo que dicen, ¿qué pasa si lo logras, ¿no? Exacto, cuando dices si lo logras quiere decir que la gente vote y que el gobernante tenga que dejar el puesto por la voluntad de la gente, ¿no? Exacto, o sea, que la gente vote, que se logre el requisito para que sea válida la consulta y que la consulta salga en sentido negativo. Okay. Entonces, ¿qué pasa si todo eso sucede? Y pasan, pues, principalmente dos cosas, ¿no? Uno, pues, es una inestabilidad política que nosotros sabemos que afecta en todos los sentidos, ¿no? Afecta hasta en el ánimo, o sea, desde nuestro propio corazoncito hasta, bolsas, temas de gobernabilidad. Y otra cosa que es muy importante, ejercicio de recursos públicos. Por ejemplo, en México llevamos muchos años tratando de homologar calendarios electorales. Que todos, o sea, que casi todas las elecciones que se realizan en el país se realizan en dos momentos: en las elecciones en las federales presidenciales y en las federales intermedias, y que todo más o menos entra ahí para hacer como un ejercicio más eficiente de gasto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, es desincronizas todos los calendarios. Y es una cosa muy tonta, pero a la vez no. Porque también implica un montón de trabajo para las autoridades electorales, incluso hasta un propio cálculo de los partidos, ¿no? Los partidos están calculando, por ejemplo, ahorita que se van a jugar el 24, pero híjole, si se tienen que jugar el 23, así es. O sea, todo eso se mueve, ¿no? Pablo, Sofía, vamos a tener que interrumpir en este momento. Lo que estás diciendo, digamos, es evidente, lo estamos viviendo en este momento acerca del desarreglo de los calendarios y del efecto que tiene. Iremos más adelante sobre la realidad actual, pero regresamos contigo para seguir discutiendo este tema que creo que está en la mente de todo el mundo en este momento. Por si las moscas, estamos de regreso. Nos hemos preguntado si votar o no votar en este próximo proceso de revocación del mandato. Hemos convocado a Paula Sofía Vázquez, especialista en asuntos electorales, para que nos ayude a dilucidar este punto. Paula, decías, la legislación se aprobó en 2019 que incluye ya este proceso de revocación del mandato. Lo que te quería preguntar, ¿cómo fue que nos metimos en este proceso en particular? Es decir, en donde vamos a votar si queremos que el presidente López Obrador se quede o no en el poder. Sí, bueno, ¿cómo llegamos a esto va más atrás que incluso la ley? Okay.
El presidente prometió en 2018 que si él llegaba a ganar, iba a haber un ejercicio de revocación de mandato para que la gente decidiera si quería o no mantenerlo en el poder. Ese es nuestro antecedente. El antecedente es que la campaña de 2018, desde un inicio, y lo repitió en más de una ocasión, el presidente siempre dijo: yo me voy a someter a la revocación de mandato. Cuando llega el presidente al poder, pues lo primero que se enfrentaron los legisladores de Morena es: bueno, ok, perfecto, o sea, no hay ley de revocación de mandato. Y entonces necesitamos generar todas las condiciones legales necesarias para que efectivamente podamos hacer la ley de revocación de mandato. Se hizo una ley, y es una ley que pues aquí hay que tomar en consideración que pues tenemos un sistema electoral, uno, que tiene muchísima regulación, Sí, claro. y dos, pues que tiene una regulación que es más o menos básicamente ya como que funciona en casillitas, ¿no? Entonces, pues ¿quién iba a organizar la revocación? Pues evidentemente el INE, ¿no? O sea, nadie más iba a organizar la revocación. Más o menos los porcentajes de que cuánta votación se tenía que obtener estaban en la Constitución. ¿Quiénes podían? Había cosas que se tenían que definir que eran importantes y que más resultan más importantes a la luz de cómo se está desarrollando el proceso, que era quién puede hacer publicidad. No, o sea, ¿quién puede promover o no la revocación? ¿Vamos a entender la revocación más o menos más parecido a un proceso electoral o no? Y pues todas esas cosas servían para definir causas tan importantes como el número de casillas que se tenían que poner, para el INE, por ejemplo, más o menos cuánto iba a costar un ejercicio, ¿no? Porque pues no es lo mismo que digas va a haber 10 casillas por distrito, decir va a haber 400,850 casillas, o sea, todo eso pues más o menos lo iba estableciendo la ley. Y lo primero pues era la juntada de las firmas. Te piden juntar el 2% de la lista nominal, y que eran más o menos alrededor de 2 millones de firmas. Y entonces, pues nada, ¿no? Y tienen un periodo acotado para conseguirlas, ¿no? Porque pues no es como que te puedas tardar 700 siglos. Entonces, pues nada, ¿no? En algún momento del año pasado el presidente dijo: sí, yo digo que en el momento en el que llega o sea, a mis 3 años va a haber revocación, porque habrá revocación. Y aquí es donde la cosa empieza a volverse política. Anómala. Se empieza a volver anómala, ¿no? Porque pues si vamos a cómo era, pues generalmente una revocación de mandato, hasta por su nombre, pues ¿quién quiere promover una revocación de mandato? ¿Quién te quiere quitar del poder? La oposición, y en este caso, pues ya empezamos a entrar al mundo al revés, ¿no? Aquí quienes empiezan a promover la revocación no son la oposición, sino los propios simpatizantes del presidente. Entonces, ellos mismos empiezan a promover este ejercicio, empiezan a hacer una recolección ciudadana de firmas. Se llega a la recolección de firmas, que también tuvo sus particularidades, ¿no? O sea, primero se iba a hacer como una app, como se hizo en el caso de las candidaturas independientes, pero pues al final dijeron: no, combinación app en físico, que pues eso representa para la autoridad electoral una friega, porque pues eso está revisando papelitos y papelitos y papelitos. Se verificaron las firmas. En la verificación de las firmas hubo electores muertos, hubo mascotas, hubo inexistentes, hubo duplicidades, o sea, hubo una buena colección de irregularidades, pero pues finalmente lograron juntar el número de firmas más que suficiente, porque, o sea, las dejaron de contar porque se alcanzó el número. Okay. Y nada, pues eso implicaba que la revocación esto pasa en enero, y pues de acuerdo con la ley, si tu periodo es enero, y entonces las revocaciones se hacen en abril. Y pues en eso estamos en el periodo en el que pasan al mismo tiempo dos cosas. Uno, lo que se denomina veda electoral, que es que los funcionarios públicos y las instituciones públicas no pueden hacer propaganda de lo que hacen, porque entonces se considera que están tratando de incidir en el ejercicio. El otro es, de acuerdo con la ley había establecido que solo el INE podía hacer promoción de la revocación. Entonces, el INE pues está haciendo su promoción de la revocación, y pues todo el mundo se está preparando para el ejercicio. De las siguientes anomalías es pues que las autoridades, los legisladores y los propios funcionarios consideraron que no iban a seguir la veda electoral, y entonces empezaron a hacer propaganda. La otra de las cosas que pasó es que el INE había solicitado un presupuesto para hacer la consulta, y no les otorgaron ese presupuesto.
Y entonces, pues ahí se llevaron varias instancias jurídicas ante Hacienda. El Tribunal Electoral le dijo a Hacienda que por favor verificara si tenía dinero para darle. Hacienda le dijo que no. La Suprema Corte dijo que de todas maneras así se hiciera. Y lo único es que, pues como que le permitió al INE, pues así decirlo, un poco violar la ley, porque la ley establecía un número de casillas, un número de funcionarios, un número no sé qué, y le dijo, bueno, está bien, si no te alcanza, no lo hagas, hazlo lo mejor posible. Y entonces, pues en ese contexto nos vamos con la mejor revocación posible. Ahora, la otra cosa que es muy extraña es que esta es una revocación / ratificación. Porque cuando se aprobó la pregunta la tiene que aprobar la Suprema Corte. La tiene que aprobar el texto de la pregunta para ver si es constitucional o no. Esto, pues porque tienes que verificar dos cosas, ¿no? Uno, pues que la pregunta no esté direccionada, ¿no? O sea, tú odias al presidente, o sea, o tú amas al presidente, entonces claro, que sea una pregunta neutral. Y la otra es que sea una pregunta y un resultado que no viole los derechos, ¿no? O sea, que no el resultado o la propia pregunta pasó, por ejemplo, con la consulta de los expresidentes, ¿no? Decían, es que si tú dices que son unos delincuentes, pues básicamente estás violando el principio de presunción de inocencia y entonces no puedes decir eso. Entonces, en ese sentido, quedó una pregunta doble en la que dice así como, tú estás a favor de revocar al presidente y luego tú estás a favor de ratificarlo por 3 años más. Que esto es completamente pues anómalo, ¿no? Porque pues si votas en contra de la revocación, técnicamente estás votando a favor de que se quede el presidente, de facto. Claro. Pero hicieron como esta cosa de que quedara reincidente que votabas a favor del presidente. Muy bien. Entonces, pues con esta pregunta y estas condiciones llegamos al 10 de abril. Perfecto, Pablo. Pues creo que has pintado un panorama muy detallado y creo que queda la pregunta sobre el ciudadano común, qué hacer frente a tanta información, incertidumbre. Está el proceso en la puerta. Vamos a discutir qué significa para cada uno de los actores políticos votar o no votar en el siguiente segmento. Por si las moscas, estamos hablando del proceso de revocación de mandato. Me acompaña Paula Sofía Vázquez, especialista en temas electorales. Y en este segmento, Paula, te decía, vamos a ver qué significaría votar o no votar desde el punto de vista del partido en el poder. Bueno, pues dentro de las muchas anomalías que tiene este proceso, es que la siguiente anomalía es que, bueno, dos, ¿no? La primera es que uno esperaría que eso devendría de que fuera una consulta promovida por la oposición, un proceso promovido por la oposición, que todo el mundo quisiera, o sea, que generara muchas ganas de votar y entonces se volviera una especie como de partido de fútbol, ¿no? O sea, a favor, en contra, y entonces todo el mundo quisiera venir a expresar su opinión. Claro. Lo que está sucediendo es que, pues, como es una consulta que en realidad no es una revocación, sino una ratificación, porque está promovida por el partido en el poder y por el presidente y por sus seguidores, pues lo que está pasando es que más que centrarse en las razones por las que quieren que se quede, se están centrando en que la gente participe, diga que sí o que no. Claro. Ahora, pues, ¿por qué razones quieren que el presidente, o sea, por qué razones quieren que vayas a votar? Primero porque, pues, es un ejercicio que es un medidor de también del músculo político que tiene, en este caso, el partido en el poder. Si lo hubiera promovido la oposición, sería el músculo político de la oposición, ¿no? Pero en este caso, pues como es una consulta promovida desde el poder, pues es un ejercicio en el que el músculo a cuánta gente convoco, ¿no? Entonces, la primera convocatoria, evidentemente, pues es a que vayas a entrarle al ejercicio que ellos mismos están promoviendo, ¿no? Es la fiesta que tú estás organizando y quieres que vaya mucha gente. Segundo, porque pues entre más te acerques al 40% de la lista nominal, pues más interesante se pone el juego, ¿no? ¿Por qué 40% es importante? El 40% es el límite que establece la Constitución para hacerla vinculante. Okay. Eso quiere decir que ahorita la lista nominal cerró en 92 millones de electores.
El 40% pues va por ahí son como 30 y tantos millones, ajá, 30, casi 40 millones de electores, ¿no? Entonces, si llegara, entre más gente vote, pues más se hace vinculante en positivo o en negativo. Entonces, pues eso lo hace más interesante el juego, ¿no? Estábamos hablando al principio del juego, pues se hace más interesante el juego. La segunda, porque pues es una manera de darle el espaldarazo de continuidad al presidente y a sus políticas. Okay. Este es un gobierno pues que se ha manejado un poco así, ¿no? O sea, de querer espaldarazos y músculo, y entonces pues es un espaldarazo muy público y muy formal, ¿no? O sea, es básicamente que la Constitución te diga sí puede seguir, ¿no? Y tantos millones de mexicanos siguen respaldándote, ¿no? O sea, el presidente ganó con 30 y tantos millones, y entonces pues sería lo mismo, o sea, sería decir, te siguen apoyando tus mismos 30 millones, ¿no? Entonces, pues es una demostración brutal entonces es un presidente súper fuerte, pero pues digo, pandemia, no está, las condiciones nunca no fueron las no fueron favorables, sí. Bueno, desde el punto de vista de la oposición que está promoviendo no ir a votar, ¿qué significa este proceso? Sí, o sea, en la teoría, el punto de vista de la oposición sería, por favor, vayamos todos a revocar al presidente porque pues queremos que se vaya este señor y que no termine el gobierno, ¿no? Eso sería la teoría natural de la revocación. En la teoría no mala de la revocación, lo que esperaban unos que pasara es, pues que entonces saliera la oposición a demostrar su músculo para decirles, no, vayan y voten en contra y en una de esas les ganamos, ¿no? Ajá. Ahí pasan, creo que dos cosas, ¿no? La primera es que la oposición sabe que no tiene músculo y entonces no tiene poder de convocatorias. No hay condiciones para que ni siquiera logren una participación negativa sustantiva, ¿no? Que el marcador quede empatado de una vez que estuvo bueno el partido, ¿no? O sea, es perder por goliza. Exacto. Y entonces, pues, ¿para qué te metes a hacer un ejercicio en el que vas a perder por goliza? Y la otra es que pues manejan este discurso de decir, no vamos a ir a un ejercicio de revocación en el que la paradoja es que no lo estamos convocando nosotros, lo está convocando el presidente, y entonces, ¿cuál es el interés del presidente en revocar? No, o sea, si el interés del presidente es que no quiere terminar, entonces ya haces una construcción que puede ir del menor al mayor grado de teoría de la conspiración. Exacto. O la segunda es no, esta no es un ejercicio de revocación, es un ejercicio en el que lo que estamos demostrando es músculo y popularidad, y entonces lo que importa, lo que está en juego y el verdadero número que importa no es el número de gente que vote a favor o en contra, sino cuánta gente participa. Okay. Y entonces la manera en la que la oposición está tratando de deslucir el ejercicio es invitando a que haya poca participación. Y luego, bueno, finalmente estamos tú y yo, que no somos ni parte de la oposición ni parte del partido en el gobierno. ¿Y qué nos queda? O sea, ¿qué crees que debemos hacer? ¿En qué debemos de tener en consideración? Pues yo creo que de las dos cosas tres cosas que yo diría tengamos en consideración. La primera sería tener en consideración lo novedoso de los ejercicios de participación directa, de lo interesante que es el desarrollo de uno de estos procesos. Son cosas que vamos, la puesta en marcha de un ejercicio así es interesante. Históricamente es interesante participar en el primer ejercicio de revocación de mandato. Uh-huh. La otra cosa que a mí como abogada me interesa es pues cómo se hizo este proceso. O sea, la forma en la que se fue realizando el proceso, en cómo se comportaron los actores políticos, cómo se comportó la autoridad electoral, cómo se están comportando todo mundo en función de la revocación de mandato,
pues para mí también es interesante porque aparte pues a mí me interesa que las cosas estén legales, bien hechas, limpias, etcétera. Entonces, pues cuál es la legalidad de todos los actores a la hora de participar, ¿no? O sea, Claro. si la oposición, recordemos, no sé, 2006, donde la oposición fue, o sea, esa elección que todo fue súper sucio. Súper sucio, sí, súper difícil. Súper sucio y que, incluso el propio Tribunal Electoral dijo, esto fue súper sucio. Pues que básicamente lo que todos hemos estado buscando a lo largo de todos estos años es que las autoridades y todos los actores políticos se comporten, pues, relativamente de manera limpia, ¿no? Ok, sí. Entonces, pues, ¿cuál es la participación? Y la última es, pues, ¿cuáles son los efectos, no? ¿Cuáles son los efectos de participar y cuáles son los efectos de no participar, no? Es una cosa que vemos tan lejano llegar al 40%, que como que todos la tenemos borrada del mapa, ¿no? Okay. O sea, ¿qué pasaría si, qué pasa si el presidente logra, o sea, si se logra el 40% y si el presidente gana el ejercicio? Pues se quedan los 3 años con un espaldarazo de credibilidad ya, o sea, brutal, ¿no? Puedes respirar tranquilo los siguientes 3 años. ¿Y cuál es, y la otra cosa que todo mundo ve muy improbable, pero que pues también no está mal considerarla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si el presidente, si se lograra así de mágicamente el presidente se vaya? Y pues también hay que pensar en ese escenario y a partir de eso decidir si quieres ir a respaldar que se quede o si quieres ir a respaldar que se vaya. Claro. Es un problemón, ¿eh? Que se vaya es un problemón. O sea, incluso para los que no lo quieren, es un problema. Paula, se nos ha terminado el tiempo, podríamos haber seguido por lo menos otra media hora más contigo, pero creo que hemos recorrido por lo menos el aspecto histórico y también como los dilemas presentes de este ejercicio. No sabes cómo te agradezco que hayas tomado esta llamada y mandarte un gran abrazo. Igualmente, Guillermo, muchísimas gracias por la invitación, a la orden. Bueno, pues a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30.